Ahora sí, muy buenas noches a todos, bienvenidos al Venezolano Hoy. Yo soy José Ramón Villalobos, periodista venezolano en Bogotá y formo parte del grupo editorial El Venezolano. Hoy tendremos el privilegio y el gusto de conversar con Ibellice Pacheco. Ibellice es periodista venezolana, es autora, entre otros libros, de Sangre en el Diván, El extraordinario caso del doctor Chirinos, una de sus obras más famosas y su más reciente publicación, Los Hermanos Siniestro, es sin duda un suceso editorial, una de las obras, según los reportes que tenemos, uno de los libros más leídos en español justamente en Amazon. Ya nos vamos a conectar con la célebre periodista Ibellice Pacheco desde Miami. Vamos a conectarnos con Ibellice. Aquí ya tenemos a Ibellice conectada. En pocos minutos, realmente para nosotros, para todo el grupo editorial del Venezolano, es un placer tener como invitada hoy en el Venezolano Hoy a Ibellice Pacheco. Estamos esperando la conexión con Ibellice, que en pocos minutos. Ibellice, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Ibellice. Quizás estás, no sé si puedes, estás viendo la imagen que está, exacto, volteala para poderte, muy bien, ya vamos muy bien. Ya va. Ajá, te esperamos. Ya la gente se No, está conectando. Tenemos un récord de conectados, Ibellice. La gente quiere saber qué pasa, qué hay detrás de los hermanos siniestros. espérate que tenemos un problema técnico aquí. Vamos a ver, ya creo que lo estamos logrando. Ahí lo estás Espérate, viendo, baja un poquito, ahí ya estamos. Muy va. bien. No, pero tengo que sostenerla, entonces estoy en Ok, eso. dale, te Dame un esperamos. segundo. De acuerdo. Bienvenidos a todos los que se están conectando, a toda la audiencia y seguidores de este gran esfuerzo editorial en estas transmisiones en vivo. Yo desde Bogotá, representando a todo el grupo editorial, el venezolano de Miami, el venezolano Houston, el Ah, venezolano Panamá y el venezolano de Madrid. Ya vamos, mientras se estabiliza la imagen de nuestra invitada. disculpen. Tranquila, que bueno, vamos a tener que manejar a veces estas nuevas plataformas son No, un es que estoy con poco. el trípode, pero bueno, no Ajá, sé. ajá, pasan cosas, Ibellis. Justamente, Ibellis, se te comentaba, creo que ya estamos ahí, ya estás con nosotros. Bueno, déjame darte, Sigue, ya, sigue. si la imagen ya poco se estabiliza. Y bienvenida el venezolano hoy, Ibellis. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Sí, muy bien. Y Bellice, la primera pregunta que tengo para ti esta noche es, primero, las repercusiones de los hermanos siniestros. Cuéntame qué feedback has recibido, cómo está la repercusión de este libro. ¿Estás contenta? ¿Tus expectativas en este primer inicio, en esta primera fase de los hermanos siniestros? ¿Cómo estás con eso? Bueno, no hay tiempo para las repercusiones, creo yo, Ajá, ¿no? O sea, ajá, apenas el libro tiene muy pocos días. sí, Eh, sí hay una extraordinaria respuesta de lectoría, incluso por distintas razones que eso, no vienen al caso, sí, pero, pero yo me siento muy complacida por haberlo logrado esta obra, que para mí es como una decantación importante de mucha experiencia ya en lo que significa la novela de ficción con sí, elementos de la realidad, ¿no? así es. Y, y la gente está eh, en pánico de descubrir Está todo en lo que está pánico. allí. Pues sí, claro. Es que bueno, y Bellice, yo te decía, yo empecé la lectura de Los Hermanos Siniestros el viernes y lo que te comentaba, de pronto, de hecho hay unas frases ahí y eso era una de las preguntas que te tenía justamente y es, tuviste que manejar, y Bellice, realmente contenido, información perversa, incluso macabra. ¿Cómo manejaste tú, cómo transitaste las emociones y los sentimientos cuando frente a esos informantes te daban toda esta información de un contenido realmente perverso? Bueno, la verdad es que yo tengo muchos años trabajando en la fuente de sucesos, prácticamente Sucesos. toda mi carrera reporteril tuvo que ver con eso, ¿no? Con Así esa es. fuente, así que, y si no era específicamente sucesos, tenía que ver con investigaciones especiales de hechos de corrupción, de personajes
involucrados en distintos delitos y distintos crímenes. Así Así que es. tampoco es que hay, solo que ya estos están en el poder. Exacto. Esto ya es una óptica de otro nivel que preocupa porque tiene que ver ya con las decisiones que se toman respecto al país y las Ujú. consecuencias. Es decir, no es un criminal que mata a una persona, sino se tratan de delincuentes que pueden hacerle mucho daño a un país completo, ¿no? Entonces ya la dimensión es más compleja. Así es. Pero no es que por el hecho en sí mismo me cambiara, No, significara seguro que una no. tragedia, ni, no, Sí, la sí. verdad que no. Y además eso está dicho desde hace tú, realmente por toda tu experiencia de investigación lo lograste reflejar en este libro. Otra interrogante que tengo, y una pregunta para hacerte, Ibellis, es, ¿cómo nació en ti el interés de contar la historia de los hermanos siniestros? Te lo pregunto porque te vi en una entrevista que te hacía Sergio Novelli y tú misma decías, sí, que efectivamente Venezuela da para una saga interminables de historias. ¿Por Sí, qué? es así. ¿Por qué esta? Bueno, ¿por qué no otra y esta? Dices tú. Bueno, pero Sí, es que ya va, si uno está eh, eh, involucrada en la realidad venezolana, tiene que escoger alguna historia que tenga que ver con la realidad venezolana, ¿no? O sea, así es. creo que esta tiene elementos literarios interesantes. Tal vez eso Sí, destaco más. sí. De hecho, sabes que a mí en la lectura del libro Ibellice, yo veía que la presencia de las mujeres, de que acompañan a los protagonistas, por ejemplo, Mildred, Inesa y Juanita, narrativamente tienen que acompañan a los protagonistas y aportan como elemento interesante a la narrativa. Me pareció eso como muy interesante, justamente que estoy como en el inicio del libro. Y Bellice, tú has investigado el círculo de poder de Nicolás Maduro. ¿Qué tan influyentes son realmente los hermanos Siniestro en la cúpula del poder? Tenemos reporte que los hermanos Siniestro no tienen hoy día la mejor relación con Maduro. ¿Qué información tienes tú? Yo no tengo esa información. Yo creo que tienen una extraordinaria relación con Maduro y con Cilia Flores. Sí, con la Y con pareja sí, presidencial, sí. Yo no sí, diría que están llevándose mal, ¿no? sí. Creo que son Y parte del círculo íntimo del presidente Maduro, usurpador, y de su así esposa. es, así es. Y el hermano Siniestro y Bellice tenía una sociedad con Smartmatic cuando dirigía el Consejo Nacional Electoral. Bueno, tú estás mencionando una empresa que no está mencionada en mi libro. Sí, No sé a qué te refieres entonces, a qué parte de la ficción y a qué parte de la sí, realidad. claro, porque justamente el libro, a mí me ha resultado es entretenido en poder distinguir entre justamente la ciencia ficción y la realidad y poder también identificar allí, reconocer personajes. Eso a mí me ha parecido realmente como entretenido. Y hay una mención, efectivamente, bueno, hay unas asociaciones que se ha hecho en algunos medios de comunicación. Entiendo que en tu caso, entonces, en el libro tú no haces mención en relación a eso. ¿Sabes que Ibellice, hay venezolanos que desconocen que el padre de los hermanos Siniestro, que fue pues que estuvo dirigente político de izquierda en Ujú. Venezuela y también murió en 1976, ¿cierto? Estando detenido. Hay algunos analistas que Murió, fue incluso asesinado, fue fue asesinado asesinado por hacia torturas. por Sí, torturas, así es. Dicen que realmente los hermanos siniestros lo que tienen en el fondo actúan desde la perversidad porque tienen un resentimiento tras la muerte de su padre, en las Eh, condiciones. ¿Tú crees que es bueno, así? eso dicen, habría que evaluar el comportamiento. Sin embargo, yo creo que ellos, Sí, en ellos se impone más que la característica clásica de resentimiento. Yo creo que son unos personajes codiciosos. O sea, sí, tú lo dices en el libro, si lo sí. vamos a definir, a calificar, yo diría que son codiciosos. Sí, y justamente yo estaba ahora leyendo como la primera parte del libro y te confieso que tengo como una ansiedad de saber sobre Betty, que la primera parte tenemos a Jaime, que es uno de los personajes centrales, entonces tengo como la expectativa porque justamente de los dos, ¿cuál es el más
de los hermanos siniestros, según tu criterio, ¿cuál es el más perverso y el más macabro? No, no, Los dos. no, claro, no, no establecería exacto un Eh, porcentaje sí, además que la maldad es integral, creo que eh, se complementan bien. sí, así es. Y Bellice, del episodio de Barajas, que esa es una pregunta que me había hecho un colega esta mañana, ¿qué información manejas tú del episodio con la Delcy Rodríguez? Bueno, lo que publiqué específicamente cuando ella llegó a Madrid Sí, violentando las sanciones porque no podía pasar ni sobrevolar Europa ni aterrizar en España. Bueno, eso le causó una incomodidad importante al presidente de España y al gabinete, al ministro de Transporte. Eso sí, fue un evento muy incómodo para el gobierno español, pero ellos se lo buscaron, claro. porque yo creo que eso ha podido evitarse esa incomodidad y creo que el objetivo en toda esa situación era, en parte lo lograron, era que el presidente Francisco Sánchez no se reuniera y por lo tanto no reconociera en un acto público a Juan Guaidó, el presidente interino, quien estaba de gira por Europa en ese momento. Sí. ¿Sabes? Y dice que esta mañana conversaba un colega y decía que él sentía que los periodistas venezolanos, seguramente tú no, tenemos una deuda editorial con lo que ocurre en Venezuela. Porque uno va a las librerías de Buenos Aires, de Brasil, y literatura política sobre los hechos políticos que ocurren en el país, siempre están llenos los anaqueles, y no en el caso de Venezuela. ¿Tú estás de acuerdo con esa opinión de ese colega? Oye, creo que no. Uh -huh. No sé si lo que llaman una deuda editorial, pero yo creo que el, los reporteros venezolanos han dejado el pellejo, han Sí, dejado la vida, han dejado el sueño, son unos sacrificados. Para hacer un libro hay que tener algunas condiciones y creo que sería injusto exigírselas a los reporteros venezolanos cuando no las tienen, no tienen ni siquiera agua en su casa, ni tienen electricidad, ni tienen gas, ni tienen posibilidades de transporte. uh Caramba, no -huh. se puede ser tan injusto. Yo creo que llegará el momento que muchos reporteros, estoy segura, aportarán con su pluma lo que también en otro momento determinado toque hacer, ¿no? Porque cuando los hechos se están viviendo, no es común que se tenga la serenidad y el tiempo para desarrollar profundas ideas, ¿sabes? Uh -huh. Es exigente, es un trabajo complejo. No es nada sencillo hacer un libro. No es nada sencillo, te llevó mucho trabajo y Bellis, ¿en qué tiempo más o menos tú consumaste y desarrollaste esta historia de los hermanos Bueno, siniestros? mucho trabajo es todo, el periodismo lo es, ¿no? Así es. Pero más o menos desde el momento en que pensé en la idea como 2 años. Como 2 años. Ujú. Sí, para poder llegar. Y justo tú dices, y dice en el libro, que realmente le debes este libro a los informantes, ¿no? Que los periodistas incluso están reseñando a los informantes anónimos. Y tú dices que un número inimaginable de informantes. Era, eran muchos informantes. Esta comunicación que tú sostenías con ellos viene naturalmente de tu reportería y tu trabajo periodístico en Caracas, cuando estabas frente de Así es la Noticia. O sea, como tú muy bien dices, que eras de Sucesos y ha sido todo un desarrollo reporteril que tú has desarrollado. Porque yo hablaba con este colega y decía, lo que pasa es que tener acceso a las fuentes en Caracas es muy complicado, como para poder tener acceso a las fuentes de informantes es cada vez imposible, Así es, es muy imposible. Entonces, claro, cuando es yo cierto. leo, es cierto, entonces cuando veo tu libro, yo digo, bueno, ella es una periodista privilegiada que ha tenido unas fuentes informantes importantes que de hecho te permitieron hacer este libro. Bueno, yo creo que uno como periodista tampoco es que las fuentes aparecen floreciendo por el hecho de Así que tú te es, vayas a vivir a otro país, ¿no? Yo creo así que es. parte sobre todo el periodismo de investigación, tú tienes que sembrar para cosechar y fundamentalmente tienes que generar confianza y tienes que tener credibilidad. Y entonces esa,
esas condiciones en Venezuela suelen ser más difíciles, mucho más complejas, porque Ujú. eh, hay miedo, hay Sí, censura y así hay una es. gran dificultad de comunicación. Sí, y a lo mejor no tienen miedo los mismos reporteros o están ansiosos de conseguir información, pero son las fuentes las que se sienten muy limitados o perseguidos. Así que sí, no, ninguna buena historia puede adolecer de informantes. Así es, y especialmente este libro que documentas de los hermanos siniestros. Verdad que la ilustración de Raima, quiero felicitarte acá en esta transmisión en vivo, porque la ilustración de Raima es extraordinaria, Extraordinaria, sí, extraordinaria. Además, yo soy fanático de la potente. película. No, no, maravillosa. La verdad que incluso como te decía al principio, que un ejercicio como lector de los hermanos siniestros es poder identificar y reconocer los verdaderos nombres de quienes se mencionan ahí en el libro. Y realmente cuando yo vi la ilustración de la portada, a mí creo que el ejercicio de reconocimiento como fue inmediato. Y Bellice, tú tuviste la oportunidad de entrevistar, incluso cuando estabas en Caracas, a los hermanos siniestros. ¿Tú los conoces? Bueno, sí, los conozco, pero no era mi fuente. No, no. No, Ni Jaime Ramírez ni Betty ni Ramírez. Jaime eran tu fuente. No, yo no Sí, cubría fuente sí, sucesos, de ese tipo. como tú muy bien declaraste ahora. Sí, No, pero tampoco, o sea, yo pasé mucho tiempo, me tocó dirigir Así es la noticia, correcto. es decir, el periodismo de investigación, la fuente militar fue muy importante para mí, sigue siéndola. Sí, así es. Vi la entrevista que le hiciste, leí la entrevista que le hiciste al Pollo Carvajal. Sabes que mucha gente incluso creía que el próximo libro que tú ibas a escribir era relacionado con el Pollo Carvajal. Y me dice, ¿lo tienes? ¿Lo estás considerando? Bueno, primero yo nunca cuento sobre lo que voy a escribir, nunca. Ajá, Y, y fue bastante amplia la entrevista que yo le sí, hice al Pollo Carvajal, ¿no? Además, se así le hice es. justamente porque me parece que él en cualquier momento, voluntaria o involuntariamente, va a ir preso. Sí, de hecho recordamos hace unas 2, 3 semanas el tweet que tú publicaste, que eso Hace más. Sí, hace más. él Ajá. estuvo el Estado, ha hecho varios intentos con el Sí, gobierno de los Estados Unidos para llegar a un acuerdo, pero él es complicado, él no es un personaje fácil y bueno, sus razones tendrá. Cuando estaba a punto, que fue lo que yo anuncié, de llegar a un acuerdo para suministrar información y entregarse a las autoridades de Estados Unidos, eh, no le gustaron las condiciones, me imagino. Según dicen las fuentes, eso fue lo que ocurrió. sí, eso es lo que tenía, porque justamente era una pregunta que teníamos para ti, que nos habían hecho en la mesa editorial esta mañana. ¿Qué información manejas del Pollo Carvajal? Era una pregunta que teníamos. Bueno, tengo la información de que sigue en España. Ah, sí, en España. Sí. Muy Eh, buscado no está, por lo sí, menos por las segura. autoridades españolas. Sí, y Belli, si hablemos un poco de política, de lo que está ocurriendo en Venezuela. Sabes que estaba leyendo esta mañana un artículo de Alberto Barrera y hablaba del fin del liderazgo de Juan Guaidó. ¿Tú consideras, Sí. incluso era una pregunta, fin del liderazgo de Juan Guaidó? ¿Qué piensas tú? Bueno, yo creo que es distinto una pregunta a un Una planteamiento. Yo afirmación. creo que, Sí. claro, yo creo que la pregunta es válida siempre. O sea, está en crisis el liderazgo de Juan Guaidó. Bueno, hay que evaluar varios elementos. Las condiciones del país son cada vez más complicadas. Nada es definitivo. La política se mueve. Creo que se han cometido errores de parte del sector opositor, no todas atribuibles a Guaidó, Así es. ni a los parlamentarios de la Asamblea Nacional, ni siquiera al grupo G4. Creo que se tiene una tendencia a ser injusto y no reconocer los esfuerzos en la lucha que ha aportado Juan Guaidó como líder Sí. y que no la ha tenido nada fácil. Además, hay mucha ignorancia también en las sentencias, particularmente, y muy poca reflexión, porque también hay mucho dolor Ujú. y bajo el dolor es difícil pensar, es difícil evaluar.
y es lógico que haya dolor, porque el pueblo Sí, venezolano claro. está sufriendo muchísimo. Así que son muchos los elementos que hay que considerar y siempre hay que evitar ser injusto cuando se habla de quienes han sacrificado tanto. Hay que ver todo lo que le han quitado a Guaidó como ser humano, ¿no? De lo que ha Sí, tenido que privarse, de cuán perseguido no solo él, sino su entorno, que es casi imposible hasta la presidencia de la Asamblea Nacional. sí, sí, justamente. Y Bellice, estaba leyendo ahora esta mañana, tú realmente enfrentaste 17 juicios, procedimientos judiciales en Venezuela. 21. 21. Saliste ilesa de todo eso, y Bellice. Bueno, aquella más ilesa, Yo creo que estás el veo, por ejemplo, en Miami. ¿De que cuánto estoy tiempo viva, tienes? Estás viva, sí, por eso. claro, Estás pero viva. no es ilesa, Así es. Y más, no es y ilesa, Bellis, es mucho el dolor, no es solo mucho el que dolor. genera uno, imagínate lo que pueden sentir tus seres queridos y la gente que se preocupa porque tú estás siendo torturada, Así teniendo es. que todos los días acudir a tribunales y siendo agredida y que te lancen explosivos y que... Sí. No, lo que pasó así así es la noticia. Y yo recuerdo cuando lo que ocurrió de Exacto. eso fue tremendo y Bellice. La verdad que ahí eso Claro, por fue. eso a mí no es que me agrade mucho hacerme colocarme en el rol de víctima, porque yo creo que los periodistas debemos evitar ser la noticia, Así es. porque nuestro trabajo es cubrirla, pero sí, es duro, y además, probablemente cuando yo comencé a ser perseguida, algunos de los dirigentes no llegaban a 10 años, Imagínate. Y porque ya Bellice, el chavismo tiene 21 años. 21 años. Y Bellice, ¿por qué no ha ocurrido un cambio en Venezuela? No, eh, no sé, es que cambios ha habido, Ujú. Pero ujú. claro, o sea, tú recuerdas o puedes tener una referencia de Sí, lo que nosotros éramos antes del chavismo. sí. De hecho, yo Y eso no recuerdo es que un cambio de lo que éramos en 1998 a lo que somos ahora, no es un cambio, sí. para mal, pero es un cambio terrible, claro, Así es, sí, sí, así es. sí, Así es, muchos cambios para mal. para mal. Y Bellice, y lo que se llama la caída de Maduro, ¿por qué no ha ocurrido? Creo que todos los venezolanos deberíamos hacernos esa pregunta, ¿cuánta responsabilidad tenemos? Todo, ¿no? O sea, esa respuesta no la tiene una persona, debe hacérsela cada venezolano. ¿Qué hemos hecho yo con yo, pues? Ujú. ¿Qué paso hemos dado? ¿Cuánto he ayudado? Es decir, los que roban, los que bachaquean, los que aceptan sumisos, son muchas las condiciones que facilitan o que acompañan la circunstancia de que un dictador se mantenga en el poder. También, ¿qué han hecho los militares? O sea, Ujú. eso no es un responsable. No es un responsable, sí, sí. De hecho, hay interpretaciones periodísticas que señalan que el poder está en manos en Venezuela de muchos, ¿no? Se habla de un presidente televisado y otro que se dirige. Esas son pues las interpretaciones periodísticas que hemos tenido oportunidad de leer No en las últimas. entiendo. Sí, que dicen que efectivamente el presidente del régimen de Nicolás Maduro es el que sale en televisión, pero en las entrañas del gobierno, del régimen, ahí mueven los hilos otras figuras también centrales, como Ciria Flores y otros personajes importantes, Diosdado Cabello, los grupos criminales que operan en Venezuela tienen un rol sin duda importante en lo que está ocurriendo. Pero dice como que el poder está repartido en varias bandas y grupos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, yo creo que coincido con el análisis de que se trata de un estado criminal, de una dictadura que cogobierna con las mafias, con lo peor del mundo,
con el terrorismo, con el narcotráfico, con la guerrilla. Bueno, solo el ejemplo de las minas y de todo lo que está pasando en el estado Bolívar. Están matando militares todos los días. Ujú. Sí, en ese sentido son como los capos, ¿no? Que se distribuyen territorios de poder de acuerdo a las ganancias y tratan a Venezuela como un territorio con el que se reparten el botín o los botines. Eso por un lado, ¿no? Pero yo creo que Maduro manda mucho más de lo que la gente cree. Maduro no es tan estúpido Ujú, ¿cómo se cree? como Eh, parece. sí. Y Bellice, ¿sabes qué? Yo recuerdo que yo fui lector de Así es la noticia y, no, te extrañamos como reportera, porque yo creo que en esencia tú eres una reportera periodística. ¿Extrañas hacer reportería de diario periodística? Oye, yo no fui reportera de diario. Sí, o sea, bueno, la reportería diaria que hacía en el diario, o sea, el resultado final, quiero decir, Claro, de no, yo, dirigir un diario. no, bueno, pero A eso es eso otra me refiero. cosa. Sí, sí, o sea, a eso me refiero. Ah, sí, porque es que a mí me gustó investigar Claro. enseguida. Y entonces cuando le toca hacer periodismo de investigación, no hace diarismo, que es un Ujú. trabajo que yo admiro una barbaridad. Sí, sí, Pero claro. cuando te toca investigar, entonces no puedes estar en la actividad reporteril diaria. Sí, En Así es la noticia fue un trabajo muy bonito, sí, sí, total. fue porque era un periódico popular. A mí me Ujú. encantaba eso. Bueno, sí, todos los medios tienen su placer y tienen o sea, es muy rico. Yo amo mi profesión. Y el vibre de dirigir un medio impreso en este caso, que ya han desaparecido dolorosamente en el Sí, país, sí, sí, es sí. que, bueno, qué rico, pues, o sea, cerrar un periódico, el momento de titular y ese Eso. compartir con el equipo es una cosa, inolvidable. Sí, la En esos añoro. tiempos. Sí, por eso te hacía referencia a eso. Y Bellice, ¿regresarías a Venezuela en el caso de que haya el cambio que se espera? Bueno, pero claro, pero, o sea, ¿para qué estamos? Primero hagamos el cambio, ¿no? Pero ese es mi país. Ese es tu país. Lo Mi extrañas mucho y tierra, Bellice. mi patria, mi todo, eso es, o sea, uno no se deshace de eso como cambiarse de ropa, ¿no? O sea, ah, vaya, yo estoy muy agradecida y Ay, tengo que sí. decirlo, y siempre hay que decirlo porque hay que ser agradecido de cómo me ha tratado Estados Unidos, con los brazos abiertos, con Así es. respeto, con oportunidad. Acá ya he escrito 2 libros, es decir, son cosas que hay que valorar. Pero bueno, pero yo nací en mi tierra, todo lo que uno es, Además, tú, tus caraqueña seres de la queridos. central. Yo estudié en la central, pero yo soy maracucha, yo nací en Maracaibo. Tú eres maracucho y Bellice, pero sabes que las referencias bibliográficas que hay en todos lados dice que naciste en Caracas. Tú eres maracucha. Bueno, no sé por qué, porque yo Sí, nací en te los voy a Maracaibo. pasar. Naciste en Maracaibo. O sea que somos, Sí. yo también soy Eh, maracucho sí, lo que pasa es que, claro, me crié en Caracas y estudié en la Universidad Central. en la central. Y Bellice, nos están viendo muchos venezolanos que están muy complacidos de escucharte, de poder de primera voz saber qué pasa detrás de esta obra, que sabes que me llamó la atención, que dice que es el libro más leído. Por eso te hice la primera pregunta sobre la repercusión, porque me llegó una, que decía que es el libro más leído en español en Amazon. Y en tan poco tiempo. Sí, bueno, las 24 horas, esa fue la... Ahorita debe ser lo más, no solo en Amazon. Sí, Bueno, que también, ¿ves? Orgullosísima orgullosísimo, así es. Te y complace. agradecida. Sí, sí. Bueno, y Bellice, la verdad que queremos agradecerte en nombre del Grupo Editorial El Venezolano Gracias a esta, partici- ustedes. eh, esta participación en El Venezolano hoy. Te deseamos muchísimos éxitos con los hermanos siniestros. La verdad, yo voy por la mitad y la verdad que ahí voy avanzando. Estoy esperando que aparezca Betty en su máximo esplendor para ver de dónde vamos. La frase de comer sangre, esa frase que se lo dejamos a los lectores tomar sangre en un momento de uno. Hay una frase en el libro que lo tengo acá
de uno de los personajes del libro JB. Se lo dejamos de intriga Sí, a los no digan más, no seguidores, no digan voy más, a decir más, pero no realmente digan más. es escalofriante, escalofriante. Y Bellice, gracias, de verdad, muchísimas Gracias gracias a por... ti. Un Chao, saludo a todos. igualmente, chao.